Son más para zona de regadío, zonas húmedas. No, esto es para finca grande. ¿Ah? ¿Sabes qué te quiero decir? Porque dan peor la vuelta y demás. Tienen mala suspensión. Se va peor que nosotros. Ah, sí. O sea, que son más incómodos. Más incómodos. Claro, es mucho peso esa tracción, es que fíjate, tiene que ir por todos los lados y la rueda pues solo lo que pilla. Claro, pero claro. Pilla todo el bache. Si son 3 metros de bache. Claro. Claro. Y lo dicen los que lo tienen, que es incómodo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú eres del gremio o no? Me dicen que si pongo casitas para los pajaritos, ¿sabes? Que si siembro cebada para los corzos y para las jabalíes. Y digo, vamos a ver, ya terminamos la encuesta. Digo, ahora te puedo hacer un par de preguntas yo. Y me dice, sí, claro. Digo, vamos a ver, que nos tengan que decir de Madrid que allí tenéis que ir con mascarillas porque tiene una contaminación de la leche. Lo que tenemos que hacer aquí, nosotros, que estamos los 365 días del año, aquí en el campo, disfrutando del campo, nuestras tierras son nuestros hijos. Digo, cuanto mejor los cuidemos, más nos quieren, más nos dan. Yo tiene toda la razón del mundo, me dijo. Pero tú no has visto eso, que dicen eso, dicen los de Madrid, nos tienen que decir cómo tenemos que vivir aquí y demás. Siempre dan consejos los que menos saben. No, es que eso sí es verdad. Los que menos saben, sí, ¿verdad? Pero a que tú no sabes una cosa, ¿Qué? que Dios nos dio 2 orejas y una boca, para que escuchemos el doble que hablamos y lo hacemos al revés. Y un cerebro para que comprendamos, lo analicemos, lo comprendamos. Sí, señora. Amigos, estamos en Paragüinos, en Palacios de Goda, Ávila.
chica de la tele, ¿no la conoces? Mira, nos ha hecho una entrevista y le tiene que dar autorización para si salgo yo en la tele o no. Ah, sí, que salga, ya ves. ¿Que sí o que no? Que sí, que sí, que sí. Sí. Que sí que va. Sí, pero vamos a ver, dígame lo que ha dicho antes, delante de su mujer. Dígamelo. Que estoy muy atropellado es por los disgustos de mi mujer. Cuando salgo de casa me da disgusto, cuando vuelvo a casa también. José, es verdad que tú la conoces. ¿Lo gratificas? Doy fe de ello. Doy fe de ello. ¡Que sí! Le va a caer una cuando llegue a casa que se va a enterar, ¿eh? Se va a enterar. Nos vemos.